Eddy Merckx, el nombre que resuena con una autoridad casi mítica en los anales del ciclismo, no es solo un campeón, es la encarnación de la dominación absoluta sobre dos ruedas. Conocido universalmente como el caníbal, su apodo no era una exageración, sino una descripción precisa de su insaciable apetito por la victoria en cada carrera que disputaba. Desde clásicas de un día hasta las extenuantes grandes vueltas, Merckx no dejaba migajas para sus competidores. Su carrera profesional, que abarcó desde 1965 hasta 1978, redefinió los límites de lo posible en el deporte, estableciendo récords que persisten como monumentos a su inigualable talento, determinación y una sed de triunfo que pocos han podido igualar. Su legado trasciende las estadísticas, grabando su figura en la memoria colectiva como el más grande ciclista de todos los tiempos. Nacido el 17 de junio de 1945, en Mensel-Kiezegen, Bélgica, la juventud de Eduard Louis Joseph Merckx estuvo intrínsecamente ligada al ciclismo, un deporte que corre por las venas de su nación. Desde temprana edad, Merckx mostró una afinidad natural y una extraordinaria resistencia, atributos que pronto lo diferenciarían de sus compañeros. Su primera bicicleta fue un regalo de su padre, y fue en las calles empedradas de Brabante donde comenzó a forjar la leyenda. Su ascenso no fue una casualidad, sino el resultado de una disciplina férrea y un talento innato que ya se vislumbraba en sus años de adolescencia. Cada pedalada era un paso hacia la grandeza, cada victoria juvenil una confirmación de su destino manifiesto. La transición de Eddy Merckx del ciclismo amateur al profesional fue rápida y deslumbrante, marcando el inicio de una era de dominio sin precedentes. Después de una exitosa carrera como aficionado, que incluyó un campeonato mundial amateur en 1964, Merckx se unió a las filas profesionales en 1965 con el equipo Solo Superia. No pasó mucho tiempo antes de que su nombre comenzara a aparecer en lo más alto de los podios. Sus primeras victorias profesionales, incluida la Milán-San Remo en 1966, una clásica monumental, fueron un presagio de lo que estaba por venir. Demostró una versatilidad asombrosa desde el principio, capaz de sobresalir tanto en las veloces llegadas como en los desafiantes terrenos montañosos. El Giro de Italia de 1968 fue el primer gran teatro donde Eddy Merckx exhibiría su potencial como corredor de grandes vueltas. Con el equipo Faema, el joven belga no solo ganó la maglia rosa, sino que lo hizo con una autoridad que asombró al pelotón. Su victoria no fue un golpe de suerte, fue una exhibición de consistencia, estrategia y una determinación implacable. Se adjudicó la clasificación general, la clasificación por puntos y varias etapas, estableciendo un estándar de rendimiento que rara vez se había visto. Este triunfo marcó el inicio de su reinado en las carreras de 3 semanas, demostrando que su talento no se limitaba a las clásicas de un día, sino que era un competidor formidable para cualquier tipo de desafío ciclista. Tour de Francia de 1969 fue el escenario de la verdadera irrupción de El Caníbal a la escena mundial, un momento decisivo que sellaría su leyenda. En su debut en la Grande Boucle, Merckx no solo ganó la carrera, sino que lo hizo con una exhibición de fuerza y agresividad sin igual, conquistando la clasificación general, la clasificación por puntos y la clasificación de la montaña. Fue la primera y única vez en la historia del Tour que un ciclista lograba esta triple corona. Su famosa fuga en la etapa del Col du Tourmalet, donde atacó a más de 140 kilómetros de la meta y llegó en solitario con una ventaja abismal, es uno de los momentos más icónicos en la historia del deporte, simbolizando su mentalidad de no dar tregua a nadie. La versatilidad de Eddy Merckx no tenía límites, y sus victorias en los monumentos del ciclismo son testimonio de ello. Con 19 victorias en estas 5 carreras legendarias, Milán-San Remo, Tour de Flandes, París-Roubaix, Lieja-Bastoña-Lieja y Giro de Lombardía, Merckx demostró una capacidad única para adaptarse a diferentes terrenos, distancias y condiciones climáticas. Ganó la Milán-San Remo en 7 ocasiones, un récord inigualable, y la Lieja-Bastoña-Lieja en 5. Bastoña-Santalia. Cada uno de estos triunfos requería una combinación diferente de fuerza, inteligencia táctica y resistencia pura, habilidades que Merckx poseía en abundancia, lo que le permitía dominar desde los sprints hasta las ascensiones más duras. A lo largo de su carrera, Eddy Merckx acumuló un total de 11 grandes vueltas,
5 Tours de Francia, 5 Giros de Italia y una Vuelta a España. Esta proeza lo coloca en un pedestal inalcanzable, compartiendo el récord de Tours y Giros con otros grandes, pero superándolos en la combinación total de victorias. Su capacidad para preparar y dominar estas exigentes carreras de 3 semanas, año tras año, es un testimonio de su increíble condición física y su mentalidad. No se limitaba a defender la posición. Merckx buscaba expandir su ventaja en cada oportunidad, mostrando una ambición sin fin que lo diferenciaba de todos sus contemporáneos. Uno de los capítulos más duros en la carrera de Eddy Merckx fue el grave accidente en Blois, Francia, en 1969. Mientras competía en una carrera de Derniers d'Esder, último sin llegar, un accidente en la pista dejó a Merckx con una fractura pélvica y otras lesiones graves. Aunque logró recuperarse y volver a competir, este accidente tuvo un impacto duradero en su cuerpo, especialmente en su espalda, que lo atormentaría el resto de su carrera. A pesar del dolor crónico y las secuelas físicas, Merckx no permitió que este revés detuviera su sed de victoria. Su regreso y posterior dominio son una muestra de su resiliencia inquebrantable y su legendaria tolerancia al dolor. Las intensas rivalidades marcaron la era de Eddy Merckx, y una de las más emblemáticas fue la que mantuvo con el español Luis Ocaña. Su duelo en el Tour de Francia de 1971 es legendario. Ocaña, un escalador audaz, logró arrebatarle el maillot amarillo a Merckx en los Pirineos, solo para verse obligado a retirarse debido a una terrible caída en el descenso del Col de Mente, bajo una tormenta. Merckx, a pesar de sus deseos, se puso el maillot amarillo por respeto al rival y se negó a llevarlo en la etapa siguiente. Esta rivalidad, caracterizada por ataques feroces y contraataques, personificaba la épica de la competición ciclista y la calidad de los oponentes que Merckx debía superar. Además de Luis Ocaña, Eddy Merckx enfrentó a una plétora de talentosos ciclistas, como Felice Gimondi y Roger de Bleming, quienes a menudo se encontraban en la ingrata posición de ser segundos ante la imparable fuerza del belga. Gimondi, el elegante italiano, fue su rival más constante en las grandes vueltas y en los monumentos, siempre buscando una oportunidad y logrando algunas victorias notables. De Bleming, conocido como el Gitano, era un especialista en clásicas, y sus batallas con Merckx en las carreras de adoquines, especialmente en la París-Roubaix, eran espectáculos de fuerza bruta y habilidad. Estas rivalidades, aunque a menudo unilaterales en términos de victorias totales de Merckx, sirvieron para elevar el nivel del ciclismo y cimentar la grandeza de El Caníbal como el patrón oro de la competición. El 25 de octubre de 1972, Eddy Merckx se propuso conquistar el récord de la hora en el velódromo de la Ciudad de México, un desafío que representaba la pura lucha del hombre contra el reloj. Con una determinación metódica, Merckx se preparó meticulosamente para este evento, buscando un logro que trascendiera las victorias en carrera. En una altitud desafiante, a bordo de una bicicleta especial, Merckx pedaleó a 49.431 kilómetros en 60 minutos, batiendo el récord anterior y estableciendo una marca que se mantuvo durante 12 años. Esta hazaña no solo demostró su potencia y resistencia, sino que también solidificó su reputación como un atleta que no temía ningún desafío, persiguiendo la perfección en todas las facetas del ciclismo. La ética de trabajo de Eddy Merckx era tan legendaria como sus victorias. Conocido por su entrenamiento incansable y su atención al detalle, Merckx no dejaba nada al azar. Su régimen de preparación era espartano, a menudo entrenando más kilómetros que la mayoría de sus rivales y dedicándose por completo a su preparación física y mental. Su disciplina fuera de la competición era ejemplar, evitando distracciones y priorizando la recuperación. Esta dedicación inquebrantable le permitía mantener un nivel de forma física excepcional durante toda la temporada, asegurando que siempre estuviera en su mejor momento para las carreras más importantes, sin importar el tipo de terreno o la distancia. Más allá de su físico imponente, la fortaleza mental de Eddy Merckx era un arma secreta. Su inquebrantable voluntad de ganar, su capacidad para soportar el dolor y su agresividad táctica lo distinguían. Merckx no solo quería ganar, quería dominar cada aspecto de la carrera. Se negaba a ceder un solo metro, atacando repetidamente y persiguiendo cada fuga, sin importar cuán insignificante pudiera parecer. Esta mentalidad implacable le valió su apodo de El Caníbal y le permitió superar a sus rivales no solo físicamente, sino también psicológicamente, a menudo quebrantando su espíritu con su implacable presión en la carretera. Como líder de equipo,
Eddy Merckx era exigente, pero también inspirador. Su presencia en el pelotón elevaba el rendimiento de sus compañeros, quienes a menudo trabajaban incansablemente para asegurar sus victorias. Merckx entendía la importancia de un equipo fuerte y coordinado, y sus gregarios eran recompensados con la gloria de ser parte de un equipo ganador. Aunque su genio individual era incuestionable, Merckx sabía cuándo utilizar la fuerza colectiva de su equipo para controlar las carreras, protegerse de los ataques y posicionarse para sus propios movimientos decisivos, demostrando una comprensión profunda de la dinámica del pelotón. A mediados de la década de 1970, la era de dominio absoluto de Eddy Merckx comenzó a mostrar signos de declive, un proceso natural en la carrera de cualquier atleta. Las lesiones, especialmente los problemas crónicos de espalda derivados de su accidente en Blois, comenzaron a pasar factura, limitando su capacidad para entrenar y competir con la misma intensidad. Surgieron nuevas estrellas, jóvenes talentos que, aunque no igualaban su palmarés, podían desafiarlo en momentos específicos. A pesar de estos desafíos, Merckx siguió compitiendo con orgullo y determinación, logrando algunas victorias importantes en sus últimos años profesionales, aunque ya no con la misma aplastante superioridad de su apogeo. Eddy Merckx anunció su retiro del ciclismo profesional el 18 de mayo de 1978, poniendo fin a una carrera de 14 años que redefinió los estándares de excelencia. La decisión no fue fácil, pero el cuerpo, exhausto por tantos kilómetros, victorias y caídas, ya no respondía como antes. El momento fue emotivo para el mundo del ciclismo, que despedía a su más grande campeón. Su retirada marcó el fin de una era, pero su legado ya estaba firmemente establecido. Merckx dejó un vacío difícil de llenar, y el ciclismo se embarcó en una búsqueda de nuevos héroes que, aunque brillantes, rara vez podrían igualar la inmensidad de su palmarés. Tras colgar la bicicleta profesional, Eddy Merckx no se alejó del mundo que tanto amaba. Dirigió un equipo ciclista y, lo que es más notable, fundó su propia marca de bicicletas, Eddy Merckx Cycles. Esta empresa le permitió seguir conectado al deporte, aplicando su vasto conocimiento y experiencia para diseñar bicicletas de alta calidad. Se convirtió en una figura embajadora del ciclismo, compartiendo su sabiduría y pasión con las nuevas generaciones. Su influencia continuó siendo palpable, trabajando en diversas organizaciones ciclistas y manteniendo su estatus como una de las voces más respetadas en el deporte. El legado estadístico de Eddy Merckx es sencillamente abrumador. Con 525 victorias profesionales, un número que ningún otro ciclista ha logrado, sus récords son una categoría aparte. 5 Tours de Francia, 5 Giros de Italia, una Vuelta a España, 3 campeonatos mundiales, 7 Milán-San Remo, 5 Lieja-Bastoña-Lieja, 3 París-Roubaix, 2 Tour de Flandes y 2 Giro de Lombardía. Esta lista es solo una parte de sus triunfos, que abarcan desde sprints hasta contrarrelojes y etapas de montaña. Su palmarés no es solo una colección de victorias, es una demostración de una dominación total e inigualable en todas las disciplinas del ciclismo. Más allá de los números, Eddy Merckx es un icono cultural en Bélgica y en el mundo del deporte. Su apodo, el caníbal, se ha convertido en sinónimo de ambición insaciable y excelencia. Es un punto de referencia para cualquier discusión sobre los grandes atletas de la historia, no solo del ciclismo. Su imagen es la de un competidor implacable, pero también la de un atleta que siempre respetó a sus rivales. Su impacto en el ciclismo es innegable. Inspiró a generaciones de ciclistas y elevó el perfil del deporte a nuevas alturas, demostrando que la grandeza se alcanza con trabajo duro, talento y una voluntad inquebrantable. En resumen, Eddy Merckx no fue solo un ciclista, fue un fenómeno. Su carrera es un monumento a la perseverancia, la fortaleza física y mental y la búsqueda incansable de la perfección tuistable. Rompió récords, dominó a sus rivales y dejó una huella imborrable en el deporte. El caníbal personifica la esencia misma de la competición. Un atleta que no se conformaba con menos que la victoria, que siempre buscaba superarse a sí mismo y a los demás. Su nombre siempre será el primero que se pronuncie cuando se hable del mejor ciclista de todos los tiempos. Un título que ha ganado con cada una de sus legendarias victorias, consolidando su lugar eterno en la cima del Olimpo deportivo.